Bienvenidos a Forbes Colombia Talks. Elecciones 2026. Estamos en el año de la elección presidencial y en defensa de la democracia y en una cobertura rigurosa y equilibrada, Forbes Colombia ha invitado a todos los candidatos presidenciales a compartir sus propuestas. Yo soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia, y me acompaña Lina Vargas, quien es coeditora de finanzas. En esta ocasión tenemos a Vicky Dávila, del movimiento Valientes, un movimiento que logró su candidatura presidencial a través de firmas en la gran consulta. Vicky Dávila, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo muy especial y muchísimas gracias por esta oportunidad cuando ya faltan pocos días para el momento definitivo, 8 de marzo, la gran consulta por Colombia. Vicky, si logras ser presidente de Colombia, ¿cuáles serían las 3 prioridades de tu gobierno? Esa pregunta es muy importante. Lo primero es llegar con un gobierno decente. Yo soy firme, pero soy decente. Y ahí está el secreto de lo que sería hacer un buen gobierno, que haga lo que tenga que hacer, pero que a la vez cuide la plata de los colombianos. Por eso me caractericé durante toda mi etapa como periodista. Llegamos a acabar con la paz total. Llegamos a montar ese mismo día el bloque de búsqueda anticorrupción para que los corruptos caigan por fin y les llegue la justicia. Llegamos ese mismo día a ordenar el pago de los medicamentos, la deuda, porque si no lo hacemos van a seguir en riesgo millones de colombianos, riesgo de muerte. Ya vimos lo que le pasó a Kevin. Así que aquí hay unas prioridades, hay unas urgencias. Ese día llegamos a presentar, obviamente, el proyecto de ley que les dé garantías jurídicas a soldados y policías para que puedan defenderse, defender a los colombianos sus bienes y la seguridad nacional. Ese día, 7 de agosto, empieza la exploración y la explotación de petróleo. Ese día se abren las compuertas del fracking, de la búsqueda de gas. Ese día empezamos a tener una Colombia diferente. Entonces, lo que necesitamos es ganar las elecciones. Necesitamos que salgamos de los corruptos, que salgamos de los politiqueros, que salgamos de toda esta ideologización. Vuelven los técnicos a todo el gobierno. Tenemos que valorar los técnicos, los necesitamos. Y ese día Colombia empieza un rumbo diferente. Presentaremos un plan Colombia 2.0 a los Estados Unidos y algo muy importante, regresa a Israel ese 7 de agosto y se normalizan las relaciones. Candidata, ¿cuál sería su relación con los empresarios y los emprendedores colombianos? Equipo, hacer equipo. Lo que tenemos que hacer con los empresarios es no hostigarlos, no perseguirlos, facilitar que puedan tener una gran productividad y hacer equipo con ellos, porque estamos pensando en 2 millones de soluciones de vivienda, 2 millones de empleos, y eso requiere hacer equipo con los empresarios. Eso requiere bajarles impuestos, requiere darles incentivos, requiere que el pequeño, el mediano, el micro pueda tener acceso al crédito barato, que tenga acompañamiento del Estado. Entonces, no tengan ninguna duda. Yo soy pro trabajadores, estoy con los trabajadores, pero soy también pro empresa. Y vamos a buscar ese equilibrio, donde el trabajador tenga cada vez mejores condiciones. Le vamos a respetar ese aumento del 23.7% que a algunos empresarios ha preocupado con razón, pero vamos a equilibrar que el empresario tenga mejores incentivos, que tenga menos impuestos, acabar regulaciones, acabar trámites y que pueda ser más productivo. Así va a poder pagar mejor a sus trabajadores y Colombia va a crecer en su economía de la manera que tiene que crecer porque lo tenemos todo. Aquí vuelve la confianza inversionista, la estabilidad jurídica y el acompañamiento del Estado para que todo funcione bien. Vicky, ¿qué manejo le daría al déficit fiscal? Es muy fácil. Hay que entender que tenemos que llegar a utilizar el sentido común. Lo primero es recuperar la confianza inversionista. Presentar ese 7 de agosto un plan que nos permita tener un Estado más pequeño y más eficaz. Nosotros vamos a reducir ese Estado, no vamos a despilfarrar la plata, ni vamos a permitir que se roben más la plata como ha ocurrido hasta el momento. En este gobierno se han robado absolutamente todo. No es que se inventaron la corrupción. Vienen enquistadas las mafias, los politiqueros, los ladrones en el Estado desde hace décadas. Nos están robando hace décadas. Nosotros vamos a acabar con esa robadera. Ustedes me conocen, soy periodista. Lo único que he hecho es trabajar para denunciar a los corruptos. Entonces vamos a llegar a ser ese Estado más pequeño, más eficaz, con un plan de crecimiento que nos baje el déficit,
que nos controle la deuda que está carísima, que está desbordada. ¿Cómo puede ser posible que antes de la ley de garantía entonces se gasten ese montón de dinero, 14 billones de pesos en contratación? Eso es una barbaridad. Así que vamos a llegar petróleo, gas, fracking, vamos a llegar a impulsar la minería, a impulsar el comercio, el agro, la revolución de la vivienda, las obras públicas. Vamos a llegar a normalizar todo lo que tiene que ver con la industria de la energía. Nosotros vamos a llegar a hacer las cosas bien y la economía nuestra va a crecer de la mano de la empresa privada, de su productividad y no del gasto público y de toda la sinvergüencería que estamos viendo muy especialmente en este gobierno. ¿Qué acciones emprendería para mejorar la seguridad en el país? Hay que llegar a acabar con la paz total. Hay que recuperar el aparato de inteligencia. Hay que hacer unos reintegros estratégicos, porque si no, toda la experiencia se ha fugado, la sacaron de las Fuerzas Armadas. Llegamos con ese Plan Colombia 2.0, hacemos equipo con el presidente Trump. Lo tenemos que hacer, porque vamos a combatir juntos el crimen, el narcotráfico, vamos a fumigar, tendremos recompensas, colaboración ciudadana, garantías para nuestros militares y policías y tecnología. Nosotros necesitamos tener tecnología, necesitamos que el policía tenga sus cámaras en el pecho para que pueda judicializar. Vamos a tener bloques de búsqueda contra el AMPA, no solamente contra la corrupción, sino contra el AMPA, que el ciudadano se sienta respaldado y cuidado en las ciudades. Hoy está solo, le roban el celular, le quitan el bolso, lo chuzan, se le meten a la casa, le quitan el carro y no pasa absolutamente nada. Los reincidentes andan como Pedro por su casa. A esos hay que condenarlos. Tenemos que hacer una reforma y a los menores, que es un tema sensible, hombre, por el tamaño del daño. Les voy a poner un ejemplo concreto. El sicario que disparó contra Miguel Uribe, ¿cómo va a tener 7 años? Puede tener 15 años, pero ¿cómo va a tener 7 años de condena? ¿Qué necesitamos? Que ese muchacho pague por el tamaño del daño. Mató, asesinó, hizo daño. Un joven de 14, un niño, así sea un niño de 14, de 13, de 15, con un arma en la mano, es un peligro para la sociedad. Entonces, esa reforma también la tenemos que hacer, porque los grupos armados, las bandas delincuenciales se aprovechan justamente porque el muchacho no paga nada. ¿Cuál debería ser el papel de Colombia en una transición de poderes en Venezuela? Ser la gran despensa de la recuperación de Venezuela. Ese es el gran reto. Yo tengo un sueño y ese sueño es María Corina Machado gobernando en Venezuela, Vicky Dávila gobernando en Colombia, 2 mujeres con las manos limpias, transparentes y con carácter. Colombia se convertiría en la despensa de la recuperación económica de Venezuela. Sería una gran oportunidad en materia económica para nuestro país, para los negocios, pero además habría una gran oportunidad de combatir el crimen. Yo estoy segura de que María Corina Machado sí coge a todos esos bandidos que han estado guardados allá, escondidos en Venezuela, protegidos en Venezuela por el régimen, y los manda extraditados hacia los Estados Unidos. Vamos a combatir el crimen y la frontera va a cambiar. Nosotros tenemos una frontera permeada por la delincuencia, por todos esos grupos, el Tren de Aragua, toda esta delincuencia. Con todo eso vamos a acabar con la trata de personas, con todo lo que está ocurriendo en la frontera, que es terreno de nadie, solo del AMPA. Vicky, ¿cuál sería la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? Excelente, sencillamente excelente, como tiene que ser. No, hoy es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mañana será otro. Nuestra relación con Estados Unidos ha sido bicameral, ha sido bipartidista, ha sido histórica, así tiene que continuar siendo y así la vamos a cuidar. Y yo le digo al presidente de los Estados Unidos, ayúdenos, juntémonos para combatir la cocaína. Conmigo puede contar. Vamos a cuidar nuestra soberanía, eso no está en discusión, pero trabajemos de manera conjunta, recuperemos la cooperación judicial, la cooperación en inteligencia, el entrenamiento de nuestras tropas, el reequipamiento de nuestras tropas. Vamos contra todas esas estructuras que lavan activos. Vamos juntos y lo vamos a lograr. Y yo sí estoy de acuerdo con ese acompañamiento de Estados Unidos en todas las operaciones para poder lograr desvertebrar, no solo económicamente, sino operativamente, todas estas organizaciones de narcotraficantes. Vamos a trabajar juntos, vamos a tener la mejor relación y todo por el bien de Colombia, cuidando los negocios, las flores, el café, el banano, diversificando el mercado. Vamos a hacer lo que les sirva a Colombia. Vamos a volver a usar la diplomacia
y yo sí me comprometo. Voy a luchar contra toda esta mafia que se aprovecha de las necesidades de los colombianos, que los hace cruzar miles de kilómetros, que los saca por el Darién. Son mafias de sencillamente que se aprovechan de los más pobres y les venden el sueño americano, los tumban, les quitan un montón de dinero, los matan en el camino, los secuestran, violan a las mujeres. Yo sí voy a luchar contra eso porque no podemos hacernos los ciegos. ¿Qué estrategia tiene para combatir el narcotráfico? Primero, trabajar con Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido. Entender que el narcotráfico es la gasolina de la guerra, del conflicto en nuestro país. La cocaína. Estamos inundados. ¿Por qué? Porque acabaron las fumigaciones. Nosotros vamos a volver con las fumigaciones con glifosato, con la bendición de la Corte Constitucional. Tenemos los argumentos de los expertos que nos van a permitir ese visto bueno de la Corte Constitucional. Vamos a atacar toda la cadena del narcotráfico, no solamente la interdicción, que hay que continuarla, pero vamos, por supuesto, a darle oportunidades al campesino, sustitución de cultivos seria. No es decirle yo le compro la coca, no, yo le compro la papa, le compro el tomate, le compro la lechuga, pero no la coca. Y si hay un campesino que persiste, por supuesto tendrá que responder ante la ley. Y hay que garantizar que ese campesino tenga seguridad, porque si usted lo deja ya abandonado, con los fusiles aquí, pues no va a poder hacer una sustitución. Hay que hacer la erradicación. Y tenemos que hacer todo lo que corresponde para que a estos narcos, al acabar con la paz total, yo voy a coger a todos esos narcos y los voy a extraditar de manera expresa hacia los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico requiere justicia. Y aquí a los narcos lo que ha pasado es que el Estado se volvió, o este gobierno se volvió cómplice de los narcos, dándoles beneficios, dándoles todo lo que no le da al colombiano trabajador. Yo al narco lo mando extraditado, le quito la plata, invierto esa plata en los más pobres. Al pobre, al trabajador, le doy oportunidades, le doy empleo y lo impulso para que pueda caminar sobre sus propios pies y tener futuro. Candidata, ¿cuál es la estrategia para tener un sistema de salud sostenible en el país? Mire, la estrategia, nosotros vamos a llegar 7 de agosto, pagamos la deuda de los medicamentos inmediatamente para que en el primer mes se regularice hoy. El que tiene problemas de corazón, problemas renales, problemas de cáncer, enfermedades huérfanas, problemas de riñón, la persona con diabetes, tensión alta, está en riesgo de muerte. Lo que le pasó a Kevin Arley no es un hecho aislado, es la consecuencia de un sistema que abandonó a los colombianos, que se convirtió en un instrumento, de alguna manera, de una ideología que es muy dañina, como la ideología de este gobierno. ¿Era perfecto el sistema? No. ¿Qué teníamos que hacer? Corregir, quitar a los corruptos, que no se robaran más la plata, vigilar, sacar a los politiqueros y arreglar lo que estuviera mal. Aquí volvieron mierda, todo. Y perdónenme la expresión. Pero eso fue lo que hicieron. Entonces llegamos a pagar la deuda, normalizamos medicamentos, citas, cirugías, llegamos a tener un sistema digno, las mejores EPS se quedan, las que no sirven se van, se tienen que ir. Este gobierno las intervino. Todo se empeoró, el servicio se empeoró, las quejas aumentaron, las tutelas aumentaron, porque querían plata líquida para comprar las elecciones. Nosotros sí vamos a decir, estas EPS sirven, estas no, estas se liquidan, estas se quedan. Y las vamos a vigilar y van a tener que cumplir y vuelven los técnicos al sistema, al INVIMA, a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, todas las autoridades, la Superintendencia de Salud, y vamos a cumplirles a médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de la salud que pasaron de ser héroes en la pandemia a ser tomadores de tinto en el Parque de la 93 en Bogotá. Una infamia. Tenemos que cumplirles. Y por último, nosotros necesitamos solucionar el tema de la UPC. ¿Cómo? Con una comisión independiente como el Banco de la República. No responde ni a los intereses políticos del gobierno ni a los intereses privados de los empresarios. Y va a ser una UPC que cumpla con los lineamientos de la Corte Constitucional en suficiencia, pero con límites. Y así vamos a tener un sistema de salud saneado. Claro, tendremos médicos de familia, tendremos prevención, que todo eso hay que hacerlo. No es que esté mal, no es que esté mal prevenir. Lo que está mal es hacer lo que hicieron deliberadamente y por eso hoy los responsables políticos de lo que está pasando con los colombianos que están condenados a muerte, en riesgo de muerte, los responsables son Petro,
la Corcho, el señor Jaramillo, que son unos indolentes, que no les importa lo que han hecho con la salud de los colombianos. Nosotros vamos a cuidar la salud de los colombianos y vamos a cuidar a los colombianos. ¿Qué propone para un sistema pensional y un régimen laboral que sean sostenibles? Es claro que tenemos que esperar qué dice la Corte Constitucional, si aprueba esta ley o si no la aprueba. En todo caso, ¿cómo vamos a llegar nosotros a garantizar a los abuelitos que están en situación de abandono, que no cotizaron, que no están pensionados? De entrada, 500.000 pesos mensuales. Sí, 500.000 pesos mensuales para el abuelito. No tiene que pensar como el gobierno, no lo vamos a esclavizar, no lo vamos a poner a votar. Cero, cero, absolutamente cero. La única obligación que va a tener es reclamar su platica cada mes de 500.000 pesos y vemos cómo se la consignamos a su cuenta. Segundo, una atención médica garantizada y sus medicamentos. Entonces ahí solucionamos una parte del problema que ya no tiene solución porque no cotizaron. Segundo, garantizar. Nosotros tenemos que garantizar que aquel que cotizó pero que no le alcanza la plata, pues le vamos a dar un subsidio de por lo menos un 30%, hasta un 30%. Y es fundamental entender que incluso esta reforma pensional que hicieron, que está en juego en la Corte Constitucional, no soluciona el problema de los jóvenes. Ustedes, que son unos pelados, ustedes no se van a poder pensionar. No se van a poder pensionar. Nosotros tenemos que garantizar eso. De tal manera que estamos diciendo, las personas que nazcan en Colombia, en adelante, después del 7 de agosto, todos los niños van a tener una cuenta con 1.000.000 de pesos, que va a ganar intereses, que va a tener las mejores oportunidades, que va a ir a la bolsa, que va a tener una posibilidad. Entonces llega a los 18 ese joven y va a poder usar una parte para estudiar o para emprender, y podemos garantizar que eso empiece a ser su ahorro para que tenga algo cuando se pensione. Ahí va a haber un montón de dinero, pero tenemos que cambiar el sistema. Y el tema de los subsidios, nosotros no podemos seguir subsidiando pensiones altas. Eso se tiene que acabar en Colombia. Yo sé los derechos adquiridos y demás, pero necesitamos garantizar que el subsidio llegue a los más pobres. El que tiene no tiene por qué recibir ese subsidio. No es lo que tiene que suceder. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener. Y en torno al tema laboral, necesitamos formalizar. 2 millones de empleos formales queremos crear como mínimo, pero para eso necesitamos crecer. Así que tenemos que trabajar en equipo con los empresarios, tener una gran bolsa de empleo nacional que sea mixta, tanto del Estado como de la empresa privada, y empezar a dar oportunidad de empleo. Los colombianos son unos berracos, los colombianos no necesitan que les regalen nada, el colombiano necesita que lo ayuden, que le den empleo, que le den trabajo, que tenga su ARL, que tenga su cotización para pensión, que pueda cotizar en salud, que pueda tener una vida digna. El colombiano es trabajador y berraco, el colombiano no es un zángano, no me gusta el Estado zángano, ese que provee de todo y que al final no permite que la gente salga adelante. Yo me hice a pulso, yo nací en un pueblo, yo nací en una familia bien pobre, con oportunidad de salir adelante, sí se puede, pero entonces cambiemos todo este sistema para que muchas personas, millones de colombianos, en un país de 16.700.000 pobres, puedan tener una oportunidad y con esa oportunidad puedan tener futuro. Para profundizar sobre ese tema, ¿cuál es la propuesta para reducir la informalidad? Miren, nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, casi 3 millones de muchachos que no estudian, no trabajan. Enfoquémonos primero ahí. Y ya le hablo un poco más a fondo del tema de la informalidad, que está alrededor del 60%, 57% en Colombia. Es una cifra muy grande, 12 millones de colombianos que nadie responde por ellos. Entonces le hablaba de los jóvenes, a los muchachos, que puedan estudiar carreras técnicas de un año, que se preparen muy rápido. Y yo como presidente les garantizo, si usted al año es programador, es experto en inteligencia artificial, se volvió bilingüe porque estudió inglés, o es experto en atención de público en sectores turísticos, o estudió electricidad y es un técnico en electricidad y es un berraco, o sabe arreglar computadores, pero porque estudió ese año, yo le garantizo que usted recibe su cartón y usted tiene su primer empleo. Ahí hay un salvavidas inmenso, porque cuando usted tiene su primer empleo y ese empleo es formal, usted va a tener toda la protección y las garantías de un trabajador. Y lo otro es cuidar las empresas para que puedan generar empleo formal, porque si usted da muchas garantías al empleo formal, subió 23.7%, yo estoy de acuerdo con ese aumento del salario mínimo, pero ¿cómo cuidamos las empresas? Bajemos impuestos, demos incentivos, quitemos regulación, quitemos trámites y dejemos que la empresa
sea más y más productiva, de tal suerte que esa informalidad vaya disminuyendo. Y hay algo que no es menor, y es el acceso al crédito, pero con acompañamiento del Estado. Tenemos que hacer un acompañamiento, porque si usted le presta a un emprendedor 20 millones, 50 millones de pesos, esa persona no tiene ni idea cómo se los puede gastar, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque no tiene una tutoría, no tiene una asesoría, pues sencillamente lo que va a suceder es que va a quedar más emproblemado porque queda endeudado y quebrado. Entonces, todo eso va en un paquete conjunto y tener posibilidad de que mucha gente incluso pueda hacer sus cotizaciones desde donde pueda. No tienes de pronto una gran fuente de ingreso, pero hoy acuérdese que solo se puede sobre el salario mínimo. Hay gente que no se gana ni siquiera eso. Así que hay que flexibilizar de tal suerte que podamos garantizar ahorro y una formalización de los ciudadanos del trabajador. ¿Qué propone para el financiamiento de la educación y qué rol o qué papel tendría el ICETEX en su gobierno? El ICETEX lo destruyeron, les mintieron a los muchachos, los engatusaron con el cuento de que iban a condonarles la deuda. Mentira, no lo hicieron, pero no solo no les condonaron la deuda, sino que hoy hay un montón de muchachos engrampados. Les quitaron el subsidio a la tasa de interés de los créditos. Nosotros vamos a llegar de entrada con 1 billón de pesos, así sobre la mesa 1 billón de pesos para cubrir, por lo menos de entrada, ese subsidio que les quitaron a las tasas de interés. Es lo primero que vamos a hacer. Segundo, tener muy clara la política dentro de la reforma del ICETEX que garantice que el Estado no se puede enriquecer a costillas de la necesidad del pobre de estudiar. Esa es una segunda característica que tendrá nuestro programa. Y que tengan acceso muchas personas al crédito. Nosotros tenemos que acabar con la tragedia del ICETEX, del muchacho que estudia, sale, se gradúa y queda engrampado, endeudado, tiene su primer empleo, no le alcanza la plata y pasa yo no sé cuántos años pagando una deuda impagable. Esa tragedia se va a acabar en Colombia y vamos a tener mucho más crédito y estudiar cada caso. Yo hablo mucho con el equipo técnico de nuestra campaña y les digo, mire, tenemos que buscar la manera de que haya una forma de que los casos más críticos llevan muchos años pagando, sigue el crédito impagable, no le baja. ¿Cómo hacemos para ayudarle a condonar aunque sea una parte de esa deuda? Para que el muchacho no esté esclavizado. Entonces no puede progresar, no puede tener una casa, no le dan un crédito en ninguna parte, no le alcanza la plata, no tiene para el Transmilenio, no joda, o sea, de verdad que eso es una infamia con los muchachos. Así que vamos a trabajar en ese flanco, vamos a trabajar en el flanco del SENA, que lo politizaron totalmente. Yo he encontrado testimonios, hacen una manifestación del presidente en la casa allá en la Plaza de Bolívar, y entonces al estudiante le dicen, usted tiene que ir, el examen suyo, la nota es que vaya allá, se tome una selfie, atrás se vea la manifestación y se vea el presidente, y entonces con eso usted tiene una buena nota. Nosotros no podemos seguir así, hay que sacar, hacer barrida en el SENA de toda esa gente que no sirve y que está politizada y que está ideologizada. Los muchachos van al SENA a estudiar, a prepararse, piensen como quieran, pero no les vamos a inyectar un pensamiento que los vuelva locos. Para eso no es el SENA. Y déjeme terminar con Colfuturo, que vamos a volver a meterle la ficha a Colfuturo para que la gente que menos posibilidades tiene tenga la posibilidad también de ir a estudiar al exterior. Y algo que no es menor en la reforma a la educación, y es recuperar la familia, recuperar los valores. Aquí nos han metido, por eso es que ahora, a mí me da pena, yo respeto, la libertad incluye que si usted se quiere sentir perro, pues sea perro. Usted se quiere sentir gato, sea gato. Sí, eso es la libertad, esa es la democracia. Pero miremos qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con su futuro, con las aspiraciones que tienen? Ahí me preocupa más que los, ¿cómo es que se llaman? Los Terian, sí, me preocupa más las ratas que se roban todo en Colombia. Eso me preocupa más. Esas ratas que no se identifican como Terian, sino que se están robando la plata de los colombianos. Aquí va a haber libertad, pero preocupémonos por la salud mental de los muchachos, por los valores, porque les enseñemos respeto, porque les enseñemos a tener futuro. A mí me impresionan mucho las cifras en las universidades. El 10% de los muchachos llegan con problemas de salud mental. ¿Qué está pasando en nuestro país? Acabar con el odio, el resentimiento. Uno cuando es joven, lo único que debería tener es alegría, ilusión, amor, bailar, estudiar, prepararse, cantar, pasarla bueno. Eso es lo que debería suceder cuando uno es joven. Pero en Colombia
Nuestra juventud está entristecida porque no hay oportunidades. Candidata, ¿qué haría con el impuesto del 4 por mil? Acabarlo, pero de una manera responsable y seria. Todas las campañas, o por lo menos la gran mayoría, siempre promete en campaña acabar con el 4 por mil. Llega al gobierno y se da cuenta que son billones. Entonces nosotros de manera responsable con nuestro equipo económico lo que estamos diciendo es, mire, vamos a acabarlo, pero de manera gradual, de tal suerte que en el 2030 esté terminado, pero vamos primero, 2 por mil. Ahí vamos a tener un recaudo y vamos reemplazando, pero nosotros sí vamos a cumplir. Yo soy una periodista, yo no vengo de la politiquería, yo no tengo jefe, a mí no me escogió un politiquero, a mí no me escogió una maquinaria. Yo estoy aquí por la oportunidad que me han dado los colombianos, la oportunidad más grande de mi vida de servirle a Colombia, con mis manos limpias, con mi trayectoria transparente, siendo una mujer que como periodista siempre denunció a los corruptos. ¿A ustedes les queda duda de que yo voy a llegar allá a joder a los corruptos? No les queda duda, ¿verdad? Porque eso fue lo que hice como periodista. ¿Cómo va a impulsar el crecimiento de la economía colombiana en su gobierno? El crecimiento de la economía colombiana es también de sentido común. Aquí este gobierno asfixió a unos sectores. Entonces nosotros, primero, confianza inversionista, seguridad jurídica. Y vamos a cuidar la plata del inversionista. Aquí su plata no va a estar en riesgo, no va a estar en peligro. Este va a ser un gobierno que va a acoger a los inversionistas. Y segundo, en ese plan de crecimiento que es sólido, que es realizable, que no tiene pajaritos en el aire, de politiquero, está basado en 7 de agosto, exploración y explotación de petróleo, fracking, buscar gas. Vamos a arreglar los problemas que tiene la industria energética, haciendo las obras de infraestructura, bajando realmente los precios, generando competencia, teniendo más puntos de conexión y de distribución, bajando la corrupción, acabando con la corrupción en el sector, castigando el no pago, manejando bien los subsidios. El que no paga porque se roba la energía y tiene con qué pagar, tiene que pagar muy caro, pero no puede ser que estemos en esta situación que tú pagas, pero este no paga, entonces tú pagas más porque este no pagó. ¿Eso qué es? Vamos a impulsar la minería. Ya tenemos listos un montón de decretos que acaban, derogamos esto que impide las licencias ambientales por 5 años. Es una barbaridad. Algunos decretos que complican el uso del suelo, complican la tenencia de la tierra. Todo eso lo vamos a derogar para que la minería, que nos genera mucha renta, que nos genera regalías, que nos genera mucha plata, billones de billones, pues sencillamente nos puedan seguir produciendo. Y termino diciéndole que ese crecimiento tiene que estar impulsado de la mano de la revolución de la vivienda. Tenemos un plan serio de 2 millones de soluciones de vivienda, muy especialmente para madres, cabeza de hogar. Allí hay empleo para los estratos 1, 2 y 3, empleo formal. La obra pública, están pendientes las ampliaciones de los aeropuertos, hacer otras pistas en Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena. Todo eso lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con APPs, lo vamos a hacer y yo tengo ese compromiso. Las concesiones en los puertos que se están acabando también tenemos allí un compromiso y por lo menos 40.000 kilómetros de vías terciarias. Yo sí le voy a pedir a Natalia que me preste un momentito el tarjetón. Espérenme un segundito. A ver. Bueno, este es el tarjetón de las consultas. ¿Usted qué tiene que hacer? Llegar al puesto de votación, pedir el tarjetón de las consultas. Y yo estoy ahí en la gran consulta por Colombia. Está fácil, estoy en la mitad, la única que está vestida de rojo. Vicky, la de siempre, la valiente, la periodista, la de las denuncias, la que no le tiene miedo a nada, la que no se arrodilla, la que no tiene precio. Y usted lo único que hace es esto. A ver, que me funcione. Y ya, aquí está. Y me acompaña con su voto. Así podemos empezar a cambiar la política y la forma de gobernar. Candidata, ahora vamos a pasar a un tercer segmento de la entrevista en el que vamos a mencionar algunas cosas y usted nos va a decir si está a favor o en contra. Estoy lista. Para eso vamos a utilizar estas tarjetas Muchas y gracias. usted les puede mostrar a los colombianos Bueno, aquí están. cuál es su postura frente a lo que vamos a mencionar. Ok, estoy lista. Empezamos. Reforma tributaria. Fracking. Nuevos subsidios de vivienda. Espere. Iniciar un nuevo proceso de paz con grupos al margen de la ley. Legalización del cannabis recreativo.
Porte legal de armas. Eso habría que explicarlo, porque este es un país muy violento. Los colombianos el día que más se matan es el Día de la Madre. No podemos llenar esto de armas. Queremos es que quitarles las armas a los ilegales. Protección del sistema de áreas protegidas de Colombia. Uso de escuadrones antidisturbios contra civiles. No es contra civiles, es contra los violentos. Una cosa es la protesta. Yo estoy de acuerdo con la protesta y la voy a proteger, pero los violentos no, los terroristas no, los que quiebren los vidrios y acaben con la gente no. Eso sí, no, los que siembren terror no. Resuma su liderazgo en una frase. Amor por Colombia, decencia y firmeza. Vicky Dávila, candidata presidencial del movimiento Valientes en la Gran Consulta. Gracias por estar con nosotros en Forbes Colombia Talks. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad y no se les olvide, no tengo jefe, no tengo maquinaria, no vengo de la política tradicional, no vengo de la corruptela. Soy una mujer distinta, como tú, una mujer de a pie, una mujer esforzada que ha tenido que trabajar y que no le debe nada a nadie. Así que puedo hacer un gobierno distinto, empezar a hacer la política de manera diferente y yo no tengo que llegar a pagarle allá ni al corrupto, ni al criminal, ni al politiquero. Hagamos de Colombia un país diferente. Voten la gran consulta por Colombia el 8 de marzo. Ahí estoy yo, Día de la Mujer, Vicky Dávila. Es Vicky en la gran consulta. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden seguir todas las entrevistas de Forbes Colombia Talks Elecciones 2026 en Forbes.co y en todas nuestras plataformas digitales.